le llevé la bota a mi esposo y le dije, bueno, ¿puedes hacer una máquina para hacer este producto? Y me dijo, claro que lo hago, ¿no? Y no importa, una máquina de uno en uno, pero la hizo. Y ese fue el primer producto de Rige, la bota plástico descartable. Llegamos a una empresa que era de chocolates y nos dijeron, bueno, queremos que nos den 2000 mandiles, ¿no? Y yo no sabía cómo fabricar 2000 mandiles porque recién estábamos empezando. Así es cuando se inicia, no hay horarios, no hay feriados, no hay domingos. Yo no sabía ni si era domingo, feriado o sábado. En ese momento nos planteamos la pregunta con Johnny y le digo, mira, el día que hay una pandemia, los chinos no nos van a atender, no hay manera, y por último atenderán primero a un país más grande que a nosotros. Entonces, el problema va a ser el día que hay una pandemia es que no van a haber mascarillas en el Perú. Y es por eso que tenemos que fabricarlas. Y entonces comenzamos a fabricarlas, comenzamos a trajimos la primera máquina de mascarillas, la primera tecnología, una tecnología china, que era muy manual, y de alguna manera fue con la que empezamos. Todos tenemos una historia que contar. Estamos en la vida buscando oportunidades, luchando por nuestros sueños, superando muchos retos y adversidades. Sin embargo, hay aquellas historias que valen la pena ser compartidas, no solo para reconocer el esfuerzo, sino por su capacidad de influir en millones de personas. Hoy tenemos una de esas historias. Está con nosotros Paula Guanilo, cofundadora de RG, una empresa peruana industrial que está en ventanilla y es un orgullo peruano porque exportan sus productos a muchos países. ¿Cómo estás, Paula? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Jimmy, gracias a ti por invitarme. Ustedes tienen un caso de éxito muy bonito, son jóvenes todavía, de cómo construyes algo desde cero, ¿no? Ese es el ADN peruano que siempre está buscando salir adelante, pese a todas las adversidades, el creativo, el emprendedor, el innovador. Para que nuestro público pueda estar en contexto, ¿nos puede hacer un resumen de qué es RG hoy día? Claro que sí. RIG éramos dos personas, iniciamos la empresa, tanto Johnny Rossetti como Paula Guanilo. Somos los dos ingenieros bueno, Johnny es ingeniero mecánico, yo soy ingeniera de alimentos, pero los dos somos de ingeniería de la Universidad Nacional del Callao, es ahí donde nos conocimos. Y siempre, cuando uno estudia ingeniería, siempre estás tratando de desarrollar, de solucionar problemas, y era algo que veíamos en la universidad, ¿no? El hecho de transformar. ¿Cómo haces que una pieza pues cambie a ser de otra manera con un poco más de tecnología, o cómo haces que un alimento pues se convierta en otro tipo de alimento que sea muchísimo más digerible, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre teníamos esa ilusión de poder hacer una compañía industrial, ¿no? Y nace desde la universidad. Desde la universidad es que compramos un terreno en Ventanilla, no lo podíamos cercar porque tú Claro. sabes, éramos universitarios, entonces estábamos siempre un poco con los límites de dinero, pero poco a poco fuimos construyendo la compañía, y de alguna manera primero comenzamos a, a fabricar un producto y los demás a comprarlos y venderlos. Luego fuimos viendo cuáles tenían mayor demanda y comenzamos a fabricarlos. Y poco a poco nos hemos convertido en una industria muy importante en el sector, sobre todo de indumentaria descartable, que va dirigido al sector alimentario y al sector médico. Estudiaste en la Universidad Nacional del Callao, universidad pública, muy conocida, con gente muy talentosa, te esposo también. ¿Cómo fue sus épocas universitarias en estos años? ¿Saben? Ah, yo llegué a la universidad y mi esposo también, cuando la universidad tenía una currícula técnica de ingeniería. La universidad antes se había llamado Universidad Técnica del Callao, y la currícula era una currícula alemana. Entonces, Igual. es muy bonita porque desde los primeros ciclos te enseñaban haciendo las cosas. O sea, desde el primer ciclo tenías introducción a las tecnologías. Claro. Entonces, era muy divertido porque tenías tanto la parte práctica y parte de la parte teórica que la ibas a estudiarla más en el transcurso de la carrera, ¿no? Entonces, esa llegada a la universidad y poder desde un inicio comenzar en mi caso, pues a fabricar yogures, quesos, todo tipo, yo soy ingeniera de alimentos, era algo que realmente me encantaba hacer,
Y yo creo que la universidad me brindó mucho en los primeros ciclos de estas prácticas haciendo para luego, y eso te da de alguna manera la posibilidad de comenzar a ver cómo transformas, ¿no? Cómo haces que un producto sea diferente. Y dentro de todo, tengo muchas lindas experiencias, muchos buenos profesores que tuve también en la universidad, gente que fue mentora mía y de alguna manera pues nos impulsaba a intentar hacerlo en el Perú. Y luego entiendo que trabajaste en Bread. ¿Y cuándo fue que dijeron, ya en la universidad conversaban ustedes de emprender, tenían ese chip, ese Ujú. bichito como llaman de construir algo? Pero cuando dijeron, ¿sabes qué? Ya dejo el corporativo, lo que estoy trabajando y nos dedicamos a esto, lo que tienen ahora. Sí, primero renunció ya nos habíamos casado en el año 2002. Yo Ya, me casé a los 24 años y de alguna manera mi esposo renunció a su trabajo por intentar hacer una empresa metalmecánica, ¿no? Entonces estaba realmente intentando hacer algo diferente y necesitaba ayuda. Yo trabajaba en ese tiempo en Bread, entonces llegó el momento en el que tenía que renunciar para realmente hacer algo propio, ¿no? Con todo lo que yo había aprendido en toda la experiencia que claro. había, no solamente trabajado en Brecht, sino en SGS como auditora, había podido visitar muchas compañías industriales y también almacenes y cómo se manejaba la industria en el Perú, ¿no? Entonces, con toda esa experiencia, tenía que lanzarme a la piscina a lograr y ponerle todo el esfuerzo para algo propio. ¿Y cómo fueron sus inicios de R&G? O sea, me imagino que como todo emprendedor no la tuvieron tan fácil, ¿no? No, no lo tuvimos tan fácil. Mi casa ha sido oficina hasta que te dio casi a mi segundo hijo. Entonces, siempre he estado compartiendo mi hogar con la empresa. Claro. De alguna manera, sí, hemos tenido que sacrificar muchas cosas. En realidad, el inicio siempre requiere mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucha dedicación, ¿no? Y sobre todo el poder solucionar temas rápido, ¿no? No te puedes quedar en el problema, tienes que solucionarlo porque si no no vas a crecer, ¿no? Y los inicios son lindos porque luego uno los recuerda con Claro. tanto cariño y realmente es un tesoro de mi vida, los inicios de mi compañía, porque es como que creamos con mi esposo, antes de tener a nuestros hijos, la compañía, ¿no? La compa- Y me comentabas que tu esposo renunció para hacer esta empresa metalmecánica. Yo creo que ingenieros mecánicos son muy creativos, ¿no? Siempre están queriendo construir cosas, ¿no? Sí, mi esposo era de las personas que me decía, ¿qué, qué, qué podemos fabricar, ¿no? Entonces yo Claro. tenía en ese tiempo yo trabajaba en Bread y me acuerdo que traían unas botas plástico descartables para cubrirse encima de los zapatos para que todos los visitantes puedan entrar a la a la planta de fabricación para no contaminar nada, ¿no? Y estas botas en Bread las traían desde Estados Unidos, entonces de Ya. alguna manera le llevé la bota a mi esposo y le dije, bueno, puedes hacer una máquina para hacer este producto. Y me dijo, claro que lo hago, ¿no? Y no importa, una máquina de uno en uno, pero la hizo. Ya. Y ese fue el primer producto de RIG, la bota plástico descartable. Y vieron este nicho, por así decirlo, en las botas. ¿Y cómo fueron creciendo luego? Porque ahora ya ustedes fabrican mascarillas, producto de protección, no sé cómo es el término, pero de las fábricas, y ya exportan a otros países, ¿no? O sea, Sí, ahora nosotros fabricamos las telas no tejidas, ya, que son la materia prima principal para poder hacer mascarillas, ropas médicas, diversos productos, ¿no? Entonces, hoy lo que hacemos es extruimos la tela no tejida de polipropileno, también podemos hacer los filtros, ¿no? Hacemos toda la línea de telas no tejidas para que estas sirvan para hacer mascarillas, respiradores, gorritos, cubrezapatos, ropa médica en general, ¿no?
Entonces, sí ha sido un crecimiento importante y sobre todo nos hemos integrado verticalmente en la fabricación de estos productos con la intención de mantener un estándar de calidad desde la materia prima que nos permita certificarnos y poder exportar, ¿no? Y cómo era, me imagino cuando uno inicia, pues, son pocas personas, ¿no? Que eras tu esposo, tú, Éramos los dos, ¿no? R y G éramos dos. ¿Cómo consigues su primer cliente? ¿No? Ah, bueno, yo justo le pedí permiso a mi jefe de producción, que era el señor Schultz. Le digo, voy a venir una hora antes porque necesito retirarme un poco más temprano. Ya. Entonces, llegaba a trabajar a las 5, salía a las 3:30 y a las 3:30 volaba a hacer visitas de clientes, ¿no? Y entonces mis primeros clientes fueron de la zona de Ate, porque Brett Ahí quedaba en está. Ate, entonces ahí estaba Vinca, estaba de alguna manera Salchería Alemana, estaban varias empresas que estaban en la zona de Ate, fueron mis primeros clientes. Y luego poco a poco fui buscando otros clientes y en realidad hacía visitas después de trabajar, ¿no? Así fue el inicio. Así es. Y renuncié a la compañía cuando yo ya Ya tenía está. 6 clientes, ¿no? Te pasó que, no sé, pues me imagino que tú usaste tu experiencia en la industria de alimentos, ya tenías ciertos contactos y ibas a vender a contactos o ibas a tocar la puerta y No, decir, iba a soy tocar las Paula. puertas y hablaba siempre con la encargada de calidad y le hacía ver la importancia de poder utilizar productos que los manipuladores de alimentos o las visitas que puedan tener a una empresa de alimentos iba a requerir. En ese tiempo la empresa donde yo estaba pues tenía un estándar de calidad alto porque había Claro, certificado con HACCP y me permitía ver que esa iba a ser la necesidad de casi toda la industria alimentaria. Entonces conversaba con las jefas de calidad, les explicaba qué necesitaban y es ahí donde yo busco también el hacer una mascarilla que tenga alta filtración, porque los manipuladores de alimentos muchas veces tenían mascarillas que terminaban contaminando el alimento porque no tenía un filtro eficaz para evitar eso. Entonces, cuando yo comienzo a fabricar mascarillas en el 2009, las hago con una eficiencia de filtración de 99.9 para justamente asegurarme que cuando alguien utilice una mascarilla nuestra, pues no pueda contaminar el alimento o no pueda claro. contaminar a las personas que están a su alrededor. Te pasó de repente, no sé, eran recién una empresa pequeña, ibas a una empresa y te diría, ya dame tal número de productos, pero no estaba en la capacidad de producirlo, o decía, ya, no importa, Ah, sí me ha a tu pasado, esposo, claro. Y nos hemos madrugado. claro, Una vez nos hemos quedado, creo que una semana completa trabajando sin parar, dormíamos por horas, porque llegamos a una empresa que era de chocolates y nos dijeron, bueno, queremos que nos den 2.000 mandiles, ¿no? Y yo no sabía cómo claro, fabricar 2.000 mandiles porque recién estábamos empezando, ¿no? sí, Sí. y cumplieron, me imagino, y Sí, dijeron, claro, todos así con unas ojerazas, pero cumplimos. que esa Así es, es. no hay horarios, o sea, Así cuando es cuando se inicia, no hay horarios, no hay feriados, no hay domingos. Yo no sabía ni si era domingo, feriado o sábado. eh, ¿y cuántos son ahora en RG? ¿Cuántas personas? En todo el grupo de la compañía somos alrededor de 380 personas. De dos a más. Yo leí una información que tú me enviaste cortésmente para revisarla. Y están en Ventanilla, donde tienen su planta, pero uno de los objetivos que hayan puesto es llevar el desarrollo a Ventanilla, ¿no? Qué bonito, porque lo tienen como visión empresarial, ¿no? Generar desarrollo en tu entorno, Sí, ¿no? Lo claro. tienes, ¿cómo llegaron a ese propósito, digamos, de no solo exportar productos, sino es preocuparte por tu entorno y Es todo? que nosotros estamos ubicados en Ventanilla y casi el 95% del personal, ¿no? De producción en general vive en Ventanilla. O sea, nosotros somos lo que somos porque se produce. Nosotros nos debemos a todo el personal que trabaja dentro de la planta de producción. Y ellos viven en Ventanilla y yo creo que es importante por eso que Ventanilla sea mejor cada día, porque ahí vive el personal que labora en mi compañía y que seguramente Ventanilla, estando en un sitio tan estratégico que ahora ha tocado que esté cerca de Chancay y cerca del Callao, Wow, sí, sí. creo que Ventanilla es nuestro momento de hacerla linda, ¿no? Sí. Ventanilla va a ser el distrito más bonito. Y todo divide en Ventanilla porque tienes ese feeling con Ventanilla. Yo tengo ese feeling por Ventanilla porque, bueno, yo no viví en Ventanilla, pero soy de la Universidad Nacional del Callao Claro. y Ventanilla pertenece al Callao y he crecido en Ventanilla.
la empresa empezó de cero en esa ¿En el zona, terreno que compraron en el terreno que compramos, y la gente nos ha ayudado, la gente nos protege. Estamos realmente contentos de estar ahí y de poder crear un mejor bienestar en la zona, y queremos que cada vez sea mejor, ¿no? Queremos que esto crezca muchísimo más. Queremos ser miles de personas que pudiéramos estar ahí trabajando para exportar. Entonces, estamos en la búsqueda de eso, realmente esa es nuestra finalidad. Creo que tal vez no podamos cambiar todo el Perú, un empresario, pero sí puede cambiar su entorno, ¿no? Y Claro. en eso lo hemos propuesto. Tú vas a Ventanilla, el lugar donde estamos nosotros, y vas a ver los árboles que están al lado de los humedales, los hemos puesto nosotros. O sea, muchas de las Ya. cosas que hay alrededor han sido propiciadas por nuestra compañía, ¿no? Ay, qué bonito. Y cuando ya tenían sus clientes y estaban creciendo, vendiendo más, me imagino contratando personal, viviendo esa hermosa aventura de crecer como empresarios, ¿en qué momento dijeron nuestros productos son buenos, tenemos un mercado de Perú, pero también pueden ir a otros países? Y tú me comentaste que habían ido a Bolivia. ¿Cómo fue ese Sí. proceso? No, en realidad comenzamos a producir gran cantidad de mascarillas en ese momento, en el año 2010. Comenzamos a elevar la cantidad de producción, y en el 2015 pues ya éramos unos tromes, ¿no? Claro. Entonces habíamos certificado y de alguna manera queríamos ingresar a donde se consumen más mascarillas en el Perú, que es el sector médico Sí. nacional sobre todo. Y lamentablemente nunca pudimos vender una sola mascarilla en ese tiempo, entonces no había manera, teníamos tanta producción que dijimos, bueno, hay que exportar, ¿no? Y comenzamos a ver el mercado de Bolivia como una alternativa, porque era un mercado que le era difícil tener productos rápido. Nosotros del Perú atendemos en muchas cosas a Bolivia, y fue un mercado que en el 2015 era un mercado virgen, Claro. y que nosotros nos introducimos muy rápidamente en el mercado y hemos crecido. Estamos en Bolivia con una empresa en Bolivia también nuestra para poder vender nuestros productos allá, ¿no? ¿Y ustedes, o sea, vieron esa oportunidad de fabricar mascarillas? Porque esto lo importaban de China, me imagino. O sea, por lo general, ¿en qué momento dijeron, nosotros también podemos producir aquí? Porque no, yo entendía que de repente se producía bastante acá, pero resulta que no era tanto así, ¿no? O sea, No, no lo era. importa. Nosotros somos. RIG es la primera empresa peruana de fabricación de mascarillas. Y de alguna manera, en el 2009 hubo una epidemia, una pandemia H1N1, que Sí. sobre todo se dio en México. Entonces, los mexicanos se enteraron que nosotros teníamos un contenedor de mascarillas en el puerto. Mm, Y me llamaron y me dijeron, véndenos el contenedor, ¿no? Y era una buena oportunidad para venderlo. Pero yo tenía que asegurar el stock de mis clientes con los cuales yo ya estaba creciendo. ok. Y llamé a la China y le digo, bueno, ¿cuándo me podrías atender otro contenedor de mascarillas? Y era mayo del 2009, y ellos me comentaron que podrían recién atenderme en octubre del 2009. Entonces, en ese momento nos planteamos la pregunta con Johnny, y le digo, mira, el día que hay una pandemia, los chinos no nos van a atender, no hay manera, y por último atenderán primero a un país más grande que a nosotros. Claro. Entonces, el problema va a ser el día que hay una pandemia es que no van a haber mascarillas en el Perú, y es por eso que tenemos que fabricarlas. Y entonces comenzamos a fabricarlas, comenzamos a trajimos la primera máquina de mascarillas, la primera tecnología, una tecnología china que era muy manual, y de alguna manera fue con la que empezamos. Y poco a poco, bueno, en la primera máquina de mascarillas, como le debe pasar a un montón de personas que quieren hacer una industria diferente en el Perú que no existe, es que el banco te va a decir, bueno, sabes que no hay industria de eso, imposible que te saque un leasing, Claro. y eso me pasó. Entonces hay una jalada de orejas a los bancos para que también apuesten por cosas que no se hacen, para que pueda haber más industrias en productos que efectivamente no hay y que los necesitamos, ¿no? Porque yo creo que son productos indispensables, Claro. debemos tenerlos. Y al final, ¿cómo hicieron para tener Ah, eso? bueno, saqué de donde sea dinero y de mis tarjetas, ¿no? Y traje mi máquina. Y ya con la máquina comenzamos a producir, ¿no? Y claro, resulta que de repente, eh, sobre todo el sector público, tienen estos altos estándares, no sé qué será, pero no les compraban a ustedes en un inicio, No, el compraban. sector público lo que tiene es una alta
cantidad de corrupción, eso es lo que Ya, tiene. Entonces, nosotros nunca, nunca vamos a pagarle a alguien para que nos compre. Entonces, sí. ese es un tema que pasa y pasa mucho. Entonces, era necesario exportar para no ser corrupto, ¿no? Qué importante ese tema de ser leales a tus valores, sobre todo Sí, cuando estás emprendiendo e iniciando, ¿no? Eso, eso es algo, las convicciones de una persona no se pueden perder y eso es algo que tenemos que comenzar a rescatar en el Perú porque se cambia muy fácilmente y eso es un gran problema nacional, ¿no? y viene la pandemia y ¿cómo los encuentra ustedes? Porque tienes un producto que luego todo el mundo necesitaba. Sí, claro, y fue que comenzaron a venir las empresas chinas a comprar mascarillas desde el año 2019 en diciembre. Entonces comencé a ver demanda inusual y comenzamos a exportar a al- usted- Taiwán, a ustedes Singapur. exportaban a esos Sí, países de Asia. sí, claro que sí. Y hemos exportado a muchos países de Asia en ese tiempo. En el 2019, enero del 20, febrero del Y 20. ya veían que se venía, digamos, esta pandemia muy fuerte y por ende la demanda. Y me imagino que trabajaron a tope en todo Claro, ese proceso. estábamos ya trabajando y de alguna, nosotros hicimos una reunión, se hizo una reunión con la ministra de ese entonces de Salud y bueno, dijeron que no iban a requerir mascarillas porque estaban totalmente cubiertos con las importaciones de mascarillas que ya estaban por llegar. Y el caso fue tan duro que tuvimos que pedir que nos ayudaran a que devolváramos el dinero. O sea, de alguna manera solicitamos una protección a través de un decreto supremo para poderle devolver dinero, porque si no nos iban a caer juicios internacionales por no atender un producto que ya habían dado adelanto. Entonces tuvimos que devolver dinero al extranjero para ayudar al MINSA, que era el problema más grave. El Ministerio de Salud no tenía mascarillas. Entonces Claro, se resintieron muchos clientes también nuestros porque teníamos que dejaba ver de... entre entregar al sector privado o entregarle al Ministerio de Salud que tenía el problema directamente, ¿no? Claro, Entonces había que tomar una decisión y decidimos ayudar al Ministerio de Salud con este tema, ¿no? de tu país, digamos, Sí, porque eran los que bueno. iban a atenderlo, todos los enfermos iban a ir a los hospitales, ¿no? Y creo que era indicado hacer eso, ¿no? Y esos clientes que quedan resentidos internacionales, los recuperaste o Sí, ya? algunos se quedan resentidos porque creen que nosotros hemos hecho esto como algo, que no quisimos atenderlos a ellos y sí al ministerio, pero no fue así, éramos la única empresa en ese momento de fabricación de mascarilla y en realidad las mascarillas se fabricaban y todo lo que se fabricaba en el día se atendía, ¿no? ¿Y qué recuerdas de este proceso de crecimiento? ¿Tuviste en algunos puntos en los cuales dijeron, sabes que hasta acá no llegamos, ya nada más? ¿O siempre has tenido esa misión positiva, digamos, de no ver el fracaso, sino vamos a estar No, yo creo en el alto, rendirse nunca. O sea, no nos nunca vamos a rendir retroceder, nunca, nunca, jamás. nunca, nunca. Jamás, ¿no? O sea, retroceder no está Nunca, dentro de del chip de nadie, de los claro. industriales. No. Creo que moriremos en el intento de seguir intentando hacer industria, hacer crecer nuestras empresas. No, el fracaso no existe. O sea, si te vas mal, vuelve a hacerlo y sigue para adelante, porque estamos vivos, ¿no? Que es lo más importante. Mientras nosotros tengamos salud y la fuerza para hacerlo, tenemos que hacerlo. O sea, Y se habla mucho de que en el Perú no hay industria y hay discursos que lo he escuchado bastante de mi entorno o me gusta ver mucho también en las redes, de claro, todo lo importamos, ¿no? O sea, todo lo importamos, no producimos nada, no somos capaces de producir nada, ¿no? Entonces, cuando viene casos como el de ustedes, que es una empresa peruana, que sí produce, que exporta todo lo demás, eh, a veces parece como si fuera un oasis, ¿no? Pero resulta que sí hay industria en el Perú, pero es pequeña y que de repente tiene muchas complicaciones regulatorias y todo lo demás, ¿no? Ustedes que han construido desde cero y están en ese proceso de crecimiento y llevando el nombre del país al extranjero y todo lo demás, ¿cómo ves la industria en el Perú? ¿Qué falta para ser un país que tiene todas las condiciones para crecer, sí, ¿no? acá nos falta como peruanos, de alguna manera, ponernos de acuerdo, porque somos tanto privados, públicos, universidad, la academia.
todos estamos en el mismo país. Sí, Entonces, ¿qué pasa con los industriales o con el que quiere intentar hacer algo? Lo primero que tiene es un montón de trabas burocráticas que tienen que eliminarse, ¿no? Un montón de situaciones que realmente se vuelve a replantear, ¿estaré haciendo esto o mejor me voy por lo más fácil, que es importar de sí, Asia al menor precio posible y venderlo al mayor precio posible en el Perú? Eso es fácil. Entonces, estamos perdiendo la capacidad de utilizar todo nuestro intelecto y toda nuestra fuerza y nuestra energía como seres humanos si no comenzamos a transformar cosas en el Perú, teniendo tantas materias primas variadas y en tantos lugares, pues lo que necesitamos es una política industrial que permita que vengas a transformarlo con tecnología, porque ya no vamos a transformarlo con cosas muy manuales, tenemos que claro. darle la posibilidad de que la tecnología que venga con, de alguna manera, con aranceles muy cómodos, que no paguen impuestos. Tenemos que ver alguna política que nos resulte, que sea atractivo para todos nuestros jóvenes, a intentar hacerlo en el Perú, pero a través, con tecnología, que ya hay. Entonces, ese es realmente un reto, ¿no? Pero creo que es lo que hay que hacer para que se hagan más cosas en el Perú. Los peruanos son capaces. Los peruanos son capaces de transformar sus propias materias primas. El tema es que tenemos que irnos por el lado difícil, ¿no? Tenemos que intentar cosas difíciles, aprender más cosas difíciles también. En un país se desarrolla por el potencial que puedas desarrollar en tu gente a través Sí. de las carreras técnicas y la ingeniería. Eso nos va a dar impulso al país a crecer. No quiere decir que no necesitamos las otras carreras, sí las necesitamos para el sostén de nuestro país, ¿no? Necesitamos los médicos, los abogados, sí, los necesitamos, pero el que va a dar el impulso de crecimiento a un país va a ser el que transforma, el que haga industria, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ponernos de acuerdo y decir cuál va a ser la visión del país para todos. Esa es la solución. Y dejar hacer al talento, ¿no? Porque a veces cuando te empiezas a trabar, Y que tiras todo, ¿no? aparte que mira, un industrial, una persona que quiere intentar algo, tiene un tiempo. Es un tesoro que tienes que decir, hazlo, inténtalo y déjalo en el Perú. Claro, Porque las personas pasamos, vamos a pasar. Y sí. y la empresa no, la industria no, la industria se queda ahí, en ese lugar, para seguir dando trabajo. Entonces, perdemos cuando alguien no lo intenta en el Perú. O de repente alguien lo intenta, pero se queda a medias a veces no todos de repente o no existe el apoyo que más debería, como en Y hay otros que países, ¿no? acompañarlo, El claro. acompañamiento, un estado que te acompañe en este Y que proceso. te vaya bien, que seas exitoso, porque el éxito de alguien que intenta hacer algo bueno en el Perú va a lograr dar muchísimo trabajo. Sí. Entonces es multiplicador. Y necesitamos que a todos les vaya bien. Eso es lo que necesitamos. El éxito peruano es algo que tiene que gustarle a todos los políticos y todos los que están dirigiendo la política del país y realmente hacer que esto funcione porque estamos de lo poquito tratando de quitar cuando podríamos hacer muchísimo más La grande, torta con más una grande. nación mucho más grande, con unas industrias mucho más potentes, mirando al mundo, no mirando solamente a venderle al Perú o venderle a algunas instituciones del Perú, sino mirando a venderle Puede ser al mundo referente. completo. ¿Por qué no, no? Hay un invitado que tenemos en Guru que decía, ¿y quién te ha dicho que no puedes? O sea, es básicamente, sí tenemos mucha capacidad. Yo he ido a unas universidades a revisar trabajo de tesis y proyectos de estudiantes de ingenierías y otras más. Te encuentras con unos proyectos increíbles que están Increíbles, ahí y dices, increíbles. Sí. wow, o sea, ¿qué pasaría si eso se ejecuta, se desarrolla, compites y todo lo demás? Otra cosa sería la realidad del Perú, ¿no? Y teniendo tanto por desarrollar. Mira, para darte un ejemplo que es el que siempre estoy dando últimamente porque es el que con el que estoy trabajando ahora, es la papa, ¿no? Nosotros tenemos como nuestro país es cuna de civilización y la papa es oriunda del Perú, Sí, ¿no? Acá tenemos el Centro Internacional de la Papa que investigan toda la cantidad de papas que hay en nuestro país. Y nosotros, los peruanos, no hemos industrializado la papa, ¿no? Entonces, creo que deberíamos hacerlo cuanto antes. O sea, no es posible que sigamos importando almidones de papa cuando acá también podríamos parte hacerlo aquí. No necesariamente todo, pero hoy no es de esa manera. Hoy realmente las papas de tercera y cuarta se pierden,
no hay Sí. una industria. Del almidón de la papa salen 1.500 productos para fabricar. Entonces, y ahora estamos hablando de la papa, nada más. Ahora imagínate de los demás productos que tenemos, del plátano, de tanta cantidad de productos que hay en el país. Entonces, Sí. no hemos industrializado, no podemos preservar los productos, se terminan malogrando, el camote se termina malogrando, la yuca se termina malogrando, y no hacemos nada. Entonces, lo que tenemos que hacer es grandes industrias en el Perú, esa es la realidad. El mineral igual, o sea, necesitamos más refinerías, no podemos permitir que se sigan llevando los agregados de esa manera, tenemos que más bien llamar la inversión del extranjero, si es posible, o la que quieran, para que hagan refinerías que nos permitan pues mandar nuestros minerales refinados y por qué no de ahí que puedan nacer otras industrias. O sea, Claro. y así por donde vayas, la pesca igual, o sea, hay muchas cosas que podríamos hacer, tanto con las algas, con tantas cosas, o sea, estamos para desarrollarlo todo. Lo que pasa es que nos hemos dormido nada más. Y ahora con tanta tecnología que hay en el mundo, traigámosla, abrámosla, que venga acá, que venga al Perú, démosle condiciones para que crezcan en el Perú, más que aún que vamos a tener un puerto importante. En los próximos meses van a inaugurar el puerto de Chancay, Claro. vamos a hacer un hub logístico interesante, tenemos tratados con todo el mundo, del Perú puedes vender a todo el mundo. Entonces es un momento importante para nosotros los peruanos en el que nos tenemos que replantear el hecho de comenzar a hacer industria. ¿Y cómo es tu liderazgo, Paula? Me imagino que el liderazgo cuando uno construye, pues, es la de mil batallas, ¿no? Que estás por todos lados. Has ido creciendo en esos puntos. Ahora que son un equipo, cuando uno emprende, es el que hace todo, pues, ¿no? Sí, es el Como tú dices, todista. ¿no? El No, todista, el sí, todista, el ya, todista. sí, ¿Y claro. cómo has ido creciendo o aún sigues teniendo todo y te es difícil soltar, por así No, decirlo? no, no, no podría estar acá conversando contigo si no Claro. soltara algo. Sí. No, tengo un equipo de guerra, se podría decir. Bien, bien, tu Sí, comandante, ¿no? y sí, sí, tengo un equipo de guerra y de alguna manera nos trato de conversar siempre con ellos, siempre estamos en constante comunicación, hemos delegado muchas cosas y seguiremos delegando conforme vaya creciendo la compañía. Es la única manera y tenemos que confiar. ¿No? Y esa es otra cosa que nos falta a los peruanos, porque no confiamos en el otro peruano, porque es difícil a veces, ¿no? Y Sí, hemos crecido siempre, mejor piensa que es malo y lo miras bien como para ver si realmente es una buena persona, ¿no? Entonces, esa es una parte cultural que tenemos y que no nos permite crecer rápido también, ¿no? Entonces, hay mucho de eso en el Perú, pero en realidad es porque tengo un equipo de personas que colaboran mucho y que creen en esto, creen que nosotros somos capaces de tener una marca peruana llevada al mundo. En eso trabajamos todos los días, nos levantamos soñando que lo estamos haciendo y queremos ser reconocidos por ser una gran marca peruana en el mundo. creo que has dicho algo bien importante, ¿no? El tema de la confianza, ¿no? Somos un país muy desconfiado en todos los sentidos de la vida y eso también debemos trabajar, ¿no? Mejorarlo y todo ello. Yo siempre digo que así como tenemos Machu Picchu, orgulloso de Machu Picchu, orgulloso de la gastronomía peruana, hay que sentirnos orgullosos de nuestra gente, del éxito, ¿no? Porque yo Ujú. tengo que sentirte envidia tuya o entrar jalarte, ¿no? Miles de casos como tú, porque todos crecemos, ¿no? Esa es Claro. la diferencia es al costado, ¿no? Mira Estados Unidos, tiene miles de millonarios, industriales, así tenemos que ser nosotros. No puede, tiene que haber miles de peruanos exitosos, millones, si es posible. Y entonces vamos a tener un país mucho mejor, mucho más feliz, ¿no? Y pasar por la vida haciendo tu sueño realidad, ¿no? Tiene Claro. que ser algo, y para hacerlo tienes que esforzarte, ¿no? Como ustedes han iniciado de cero, tienes estas cosas que dirías, no hagas eso cuando eres emprendedor, porque nosotros no tenemos muchos emprendedores, es decir, no hagas estas cosas por si acaso que te van a retrasar en el camino de llegar a donde tú quieres, ¿no? Tienes ese... Sí, claro, claro. De verdad que lo que pasa es que el país es un país complicado para todo, ya para permisos, para todo, pero creo que
vale la pena ir siempre por el camino correcto y sobre todo a veces crees que esto es más barato y tomo una asesoría sumamente pues de alguien que es inexperto y peor, te puedes meter en peores problemas, ¿no? Entonces vale la pena buscar gente que sepa de verdad pagar el precio justo de las cosas. Eso es bien importante porque te vas a ahorrar tiempo y dinero. A veces por buscarlo muy barato y ya Sí. sacrificas calidad de repente y que en el momento crees que te es la solución, pero si ves en retrospectiva, no, o Y en sea, calidad no puedes hacerlo porque si vas a crecer como marca, te va a costar muchísimo, muchísimo volver a tener un cliente si lo pierdes por calidad, ¿no? Nos ha pasado también, o sea, tienes que controlar todo y tal vez tener ahí... O sea, en calidad no hay juego, ¿no? no hay juego, No, no, pues, es como, no puedes jugar con eso, porque es no, la reputación también, ¿no? es la Porque se reputación de la construye, ¿no? Los marca. negocios. Sí, sí. ¿Y cómo has ido construyendo esa reputación también, ¿no? En base a... En realidad nuestra marca se ha hecho conocida por ser una marca de calidad. Nosotros casi marketing nunca hemos hecho, en realidad. Solamente hemos hecho un buen producto con un estándar mundial. Nosotros somos la única empresa en Sudamérica con certificación para que nuestras mascarillas estén en los hospitales americanos. Ah, Tenemos certificados de la Comunidad Europea. Trabajamos con calidad de productos y tenemos en realidad ese es el camino. Es más, yo considero que alguien que quiere fabricar vaya a buscar una norma técnica, ya sea que no exista en el Perú, pero que existe en cualquier otro lugar, hágalo bajo norma, porque eso va a ser el mejor camino para que tu producto sea próspero pero, y puedas venderlo en cualquier mercado, ¿no? ay, qué interesante adelantarte a lo que te pida, ¿no? Porque, como tú dices, no es una visión local, sino una visión de competir a nivel global, ¿no? Y tienes que Tenemos estar que preparado. pensar creciendo, o sea, vas a intentar, pero piensa, no pienses en que voy a venderle al vecino, no, vas a venderle al mundo. Peruano vas a venderle al mundo, así tenemos que pensar. Entonces, ¿qué calidad quiere el mundo? Esta es la calidad, esto voy a hacer, ¿no? Y vencemos así y vamos a crecer. De nuevo, muchas gracias por toda la experiencia que nos estás contando. Ya para ir cerrando la entrevista, ¿cuál es la visión que tienen a futuro de RG? ¿Cuáles son sus planes? Que nos puedas compartir, ¿no? Bueno, nosotros vamos a liderar el mercado en los productos que hacemos. Eso es lo que buscamos, liderar el mercado. Ahorita estamos muy enfocados en Sudamérica, Centroamérica y Estados Unidos. Nuestra intención es luego ir al mercado europeo y ser reconocidos por una excelente calidad y por ser una marca peruana. Esa es la visión que tenemos y lo vamos a lograr. Estamos en eso, estamos en el camino. ¿Y qué consejo le darías a los emprendedores que nos están viendo? Que primero se eduquen en lo que van a hacer, sepan por qué lo van a hacer mejor, ¿no? Intenten las cosas difíciles, no vayan por lo fácil, porque en lo difícil te haces diferente, en lo difícil vas a poder crear un producto diferente y único, ¿no? Que no te lo van a poder copiar así nomás. Entonces creo que ese es el consejo para hacer cosas más difíciles en el Perú, porque somos capaces. Nos está faltando eso. Y una última pregunta que es el, el hecho del vencer el yo no puedo, ¿no? Que a veces o no, lo llaman entrenarse en la incomodidad, que es cómo tomas retos sabiendo que va a significar más tiempo de trabajo, va a significar un montón de esfuerzo, pero eres consciente que si lo tomas va a significar un crecimiento y todo lo demás, ¿no? Porque a veces algunas personas buscamos la comodidad, ¿no? Ujú. El estar tranquilo, llegar a mi casa, cumplo mi tiempo, estoy tranquilo, ¿no? Y creo que estoy en equilibrio, ¿no? Pero a veces te das cuenta que eso no te ayuda a crecer en ese ritmo, ¿no? No. ¿Cómo lo tomas tú? ¿Cómo trabajas eso? Primero que yo nunca he estado en equilibrio, Me imagino cuando... porque no me gusta el equilibrio, me gusta, creo que hay que vivir la vida haciendo cosas, no vivir divirtiéndote, aprovecha el tiempo al El máximo, le tiempo diría pasa, al ¿no? joven, porque pasa rápido. Cuanto más joven eres, empieza, porque vas a poder tener un periodo de equivocaciones que vas a poder levantarte más fácilmente, ¿no? Y en realidad el truco
de la vida es que realmente vayas a cosas más difíciles porque te va a enriquecer como persona. No puedes estar pensando en lo fácil o en lo... Realmente tu vida va a ser aburrida si te vas a lo fácil porque pues nunca va a haber nada nuevo Claro. que quieras aprender o hacer diferente. Los retos son lindos y eso te hace vivir la vida, ¿no? Entonces creo que el Perú necesita más gente poniéndole toda su energía acá, intentando hacer cosas diferentes, porque a veces empezamos haciendo algo que creemos, pero solamente el hecho de que salgas de ese status quo, se podría decir, te puede abrir un universo de cosas que nunca te imaginaste que ni existían. Ujú, claro. Entonces, tienes que moverte, tienes que tocar puertas y solamente creo que poniéndole las ganas de querer ser más, porque no podemos pretender ser menos, ¿no? O sea, eso es ya no ser humano, o sea, tenemos que querer ser más como peruanos, es una necesidad que el Perú aclama, porque sí podemos, ¿no? Y los que hemos tenido la capacidad y también las posibilidades de estudiar, creo que somos los llamados a comenzar a replantear qué queremos del Perú, ¿no? Y es que no queremos a la gente que esté en lo fácil, queremos a personas que estén en lo difícil, porque eso es lo que realmente va a hacer que el Perú avance. Excelente reflexión. Muchas gracias, Paula, por acompañarnos y compartir tu historia de éxito. Un Mm, gran saludo a tu esposo, tu cómplice, creativos en general, y sigan construyendo empleo también y desarrollo, ¿no? Así que Muchas gracias, felicitaciones. Jimmy, a ti por invitarme. No olviden, si te gustó el episodio, comparte, comenta, suscríbete. Nos vemos en los próximos episodios.